Hola muchachos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. El día de hoy vamos a trabajar el asunto de las figuras retóricas que estuvimos comentando en el video pasado. Para ello vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción a la introducción. Y después de eso, ya abordaremos en general cada una de las figuras retóricas. Pero te pido, antes que cualquier otra cosa, no que te suscribas a mi canal, porque se escuchó muy así, ¿no? Suscríbete a mi canal, no. Sino, te pido que si no has hecho todavía la tarea de encontrar una letra de tu canción favorita en español, lo hagas justo ahora. Porque a partir de este momento entonces va a estar faltando que hagas lo que habíamos pedido en la clase anterior, ¿sí? Entonces, por favor, busca una canción en español, tu canción favorita, anótala en tu cuaderno. Recuerda que tienes que hacer el análisis de si es arte menor o arte mayor cada uno de esos versos. Y listo. Una vez con eso ya podemos hablar de lo que nos depara o lo que nos espera en esta sesión virtual. Bien, entonces vamos a repasar un poco. La lírica habíamos comentado que tiene varios elementos. En este caso yo lo quise sintetizar en tres. Independientemente si la lírica es verso libre o verso medido, va a tener tres elementos sumamente importantes. El primero, ya lo hemos dicho, es la emoción. Si un poema no te emociona, no te hace sentir lo que quería transmitir el autor, no sirve, no es poesía, simplemente son versos ahí acomodados. El segundo punto son las figuras retóricas que vamos a hablar hoy, sobre qué son estas figuras retóricas. Y el último es hablar sobre la rima o el ritmo. Y esto es bien importante porque no todos los poemas tienen ritmo, no todos los poemas tienen rima. Hay poemas que tienen ritmo y rima, y hay poemas que no tienen ninguno de los dos. Sí, como esos poemas dadaístas que veremos en el módulo siguiente, después de pasar nuestro primer parcial. Entonces, es bien interesante entender esta situación, ¿no? Algunos poemas van a tener rima, algunos poemas van a tener ritmo, y por supuesto habrá poemas muy buenos que tendrán rima y ritmo. La mayor parte de las canciones cumple con rima y ritmo, pero a veces hay frases, por ejemplo, pienso ahora en las frases que hacía Juan Gabriel, ¿no? Juan Gabriel, le podríamos leer querida, ¿no? Querida, pero no es, los que hemos escuchado su canción sabemos que no es querida, sino querida, como que subes en la I, ¿no? Querida, querida. Entonces, eso es parte del ritmo de una canción. Leemos el texto y no nos aporta nada porque finalmente el ritmo se lo va a poner la música. ¿Sí? Eso es lo que distingue hacer una canción y hacer un poema. También por eso mismo hay muchos poemas que no se pueden adaptar a canciones, ¿sí? Espero que hasta aquí todo quede claro. Si no queda claro, bueno, me comentas por correo y resolvemos tus dudas. Bien, para hablar de la retórica tenemos que definirla. Una definición es esta. Es el arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Y entonces la retórica nos vuelve a meter dentro de la dimensión de lo emocional. Para que alguien pueda deleitarte, te tiene que hacer sentir. Para que alguien pueda convencerte, te tiene que hacer sentir. Y para que alguien pueda seducirte, por supuesto que te tiene que hacer sentir. Entonces, en este caso, como podemos ver, como pueden ver, pues no queda tan diferente de lo que yo te había comentado, ¿no? Si el poema no te hace sentir, no sirve. Es un mal poema. O simplemente son versos. Pero si no te hace sentir, no te va a poder deleitar, no te va a poder convencer, no te va a poder seducir. Otro elemento importante que hay que explicar de esto de la retórica es que no solamente es cuando escribimos, sino también cuando hablamos. Grandes vendedores, grandes empresarios tienen una retórica oral impecable y con
que escuches estas personas 5 minutos te convencen inmediatamente de comprar su servicio, de comprar su producto, ¿sí? Entonces, no solamente es cuando escribimos, sino también cuando hablamos. Y aquí es donde, independientemente de lo que tú vayas a estudiar, si vas a estudiar ingeniería, química, si vas a ser abogado, por supuesto, es algo importantísimo que debes dominar. Si vas a ser psicólogo, también es algo importante que debes dominar. La retórica, la forma en que te vas a expresar y que vas a hacer, que vas a utilizar diariamente para hacer que el otro se convenza de tus ideas. Entonces, ya vemos que la poesía, o por lo menos este aspecto de la poesía, nos sirve a todos. En general, no es necesario o no es simplemente una cuestión de los literatos, ¿sí? O de los filósofos. En general, cualquier área del conocimiento que tú vayas a abordar en tus estudios superiores, la retórica te va a servir y te va a servir mucho. Bien, dentro de las diapositivas te dejo esta, que son las figuras retóricas, pero es importante que hablemos de una a una. Empecemos, por ejemplo, por la personificación. ¿Qué es la personificación? Es un recurso que consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, es decir, las plantas, los animales, los objetos. Y el ejemplo, el mar sonríe a lo lejos, la montaña ruge, las olas del mar me dicen adiós. Bien, el siguiente recurso es la comparación. La comparación consiste en establecer una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos hechos. Por lo regular va a ir unida con la palabra como. Por ejemplo, dice, porque son niña, tus ojos verdes como el mar. Ese como el mar es la famosa comparación. Tener mucho cuidado porque la comparación y la metáfora se parecen. Simplemente que en la metáfora se identifican dos realidades y se llama una con el nombre de la otra. En este caso, con el ejemplo de los ojos del mar, sería así, ¿no? La comparación sería tus ojos verdes como el mar, mientras que la metáfora serían tus ojos de mar. Entonces, ambas se parecen bastante. Hay que tener cuidado porque en el examen nos pueden poner una comparación y nosotros equivocar y contestar que esa es una metáfora. La metáfora no lleva la palabra como, mientras que la comparación siempre o la mayor parte del tiempo va a tener la palabra como. Hay muchos ejemplos. En la actividad que vas a hacer hoy, después de ver este video, tú tienes que identificar de ejemplos variados. Puede ser canciones, puede ser poemas, pueden ser textos que estén publicados en internet que parezcan poemas, pero tienes que identificar cada uno de estos recursos. Entonces, una vez más, la comparación lleva la palabra como, ¿sí? Mientras que la metáfora no lo va a llevar. Otros ejemplos de comparación. Tus ojos como la luna, tu boca como el rocío, tus manos como praderas, quizás, tu voz como el canto del jilguero. Si a todas esas comparaciones le quitamos el cómo, entonces nos quedan metáforas, ¿sí? Tus ojos, la luna. Tu voz, canto del jilguero. Tus manos, praderas. ¿Qué habíamos dicho? Tu boca, rocío. Entonces, esa es la gran diferencia entre una comparación y una metáfora. Espero que con estos ejemplos que te estoy dando quede más claro todavía. El siguiente recurso es el paralelismo. El paralelismo no es otra cosa más que repetir estructuras en versos u oraciones. Por ejemplo, nos dan, dale al aspa molino hasta nevar el trigo, dale a la piedra agua hasta ponerla mansa. ¿Sí? Es un recurso que se ocupa mucho en la poesía contemporánea. Déjame ver porque por aquí debo tener, si no mal recuerdo, tengo todos mis libros en desorden. Aquí tengo a el hermoso y genial Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, el mago de los poetas, dice por ahí Escármeta.
Huidobro tiene esta maravilla que se llama Altazor, Temblor de Cielo. Bueno, son dos poemas, Altazor y Temblor de Cielo, pero Altazor es su obra maestra, es un canto muy, muy largo y quiero enseñarles esta locura, ¿no? Utiliza el concepto de paralelismo para hacer todo un poema largo, muy largo sobre el molino, ¿no? Por acá en el verso, este libro, como es de poesía y está bastante cuidada la edición, nos numeran los versos, ¿no? Por acá en el verso 241 empieza su famoso molino de viento. Molino de viento, molino de aliento, molino de cuento, molino de intento, molino de aumento, molino de ungüento, molino de sustento, molino de tormento, molino de salvamiento, molino de advenimiento. Y así se la lleva verso tras verso, página tras página, usando el recurso nuevamente del paralelismo para poder hacer un poema que se llama creacionista. Este es el famoso creacionismo. La siguiente figura es la repetición. La repetición es un recurso que consiste en, obviamente, repetir una palabra, un grupo de palabras, un verso. Tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes. En este caso, algunas personas podrían argumentar que el poema de Huidobro de los Molinos, pues también usa la repetición. Y aquí es donde entra lo hermoso de la poesía de verdad. Sí es una repetición, por supuesto, porque está repitiendo constantemente la palabra molino, 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 molino. Pero también es un paralelismo, ¿sí? Entonces ahí se unen los dos y nos da una poesía diferente, innovadora. En México se ocupa mucho este recurso también en la poesía, ¿sí? El repetir una frase o el repetir una palabra. Por algo existe la famosa expresión ay, 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 canta y no llores. Es decir, ay, 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 ay es una repetición de la palabra ay. No nos duele una vez, no nos duele dos veces, nos duele tres veces. Ay, ay, no, cuatro. Ay, ay. Cuatro veces nos duele, ¿no? El mexicano en este afán de exagerar el dolor, pues repite la palabra ay, 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 canta y no llores. Entonces, sí forma parte de nuestra idiosincrasia. O sea, por ejemplo, en mi caso que he estudiado la poesía japonesa, no existe la repetición en la poesía japonesa. Existe la palabra, por ejemplo, la palabra montaña una vez en el poema y se acabó. Y aquí decimos, sí, había montañas y montañas y montañas y montañas. Bueno, era toda una cordillera, ¿no? Entonces, sí, el mexicano en su poesía, en su forma de expresión popular, ocupa muchísimo tanto la hipérbole como la repetición. Y por eso mismo el mexicano debe usar, ustedes que van a escribir poesía contemporánea deben usar otros recursos, que no sea la repetición y la hipérbole, porque toda la poesía mexicana está llena de estos recursos y pues necesitamos ocupar otras formas. Bien, después de haber analizado las anteriores, recuerde que hemos visto personificación, comparación, metáfora y paralelismo. Llegamos a la famosa hipérbole, que no es otra cosa más que exageración. Exagerar un suceso, una cualidad, una cantidad, etc. Entonces dice el ejemplo: caballitos, banderolas, alfileres redecillas, peines de 3000 colores. ¿Sí? En general, el mexicano es muy bueno exagerando. Y la poesía mexicana está llena de hipérboles. Pero traten de no exagerar. Ahora sí, traten de no exagerar. Si van a buscar un hipérbole, que sea la exageración de una cualidad, por ejemplo. ¿Cómo podríamos exagerar la gordura, por ejemplo? Entonces decimos, ¿no? Era tan grande y tan gordo que se quedó atorado al pasar por el río, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era tan grande y tan gordo que cuando entraba a la playa lo confundían con una isla. Era tan grande y tan gordo que cuando salía de su casa luego no podía regresar a ella. No sé, o tenía que usar alguna grúa para levantarse de la cama. Esas son las hipérboles, esas son las exageraciones.
te vuelvo a comentar, en la poesía mexicana, sobre todo en la poesía popular, hay muchas, ¿no? Te quiero hasta el infinito, te lloraré ríos, dice Maná, te lloraré un río, etcétera. Muchas exageraciones. Tratemos de dejar la hipérbole a un ladito, no exageremos demasiado y mejor concentremos en las metáforas, en las personificaciones o en los otros recursos que te voy a mostrar más adelante. Bien, nuestra siguiente figura retórica es la aliteración. Este recurso consiste en repetir intencionadamente uno o más sonidos con el fin de producir un efecto concreto. Por ejemplo, como se arranca el hierro de una herida, su amor de las entrañas me arranqué. La rrr está ahí presente. ¿Sí? Y bueno, hay muchos ejemplos. Ese ejemplo famoso de los carros de ferrocarril ruedan las ruedas de los carros de ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿Sí? Está la C y la S como muy presentes. Y bueno, en este caso, en la literación, ahora sí que voy a ponerme de ejemplo, porque cuando hice uno de mis poemas, que hasta la fecha una de mis grandes amigas poetas ha reconocido que creo que es el mejor de este libro, me decía, ese es el buen poema. Y el recurso que ocupo finalmente es ese, la aliteración. Es el sonido que se repite constantemente. Veamos si ustedes pueden captarlo. Se llama el poema Kokoro Kamikaze. La gente dice que amar es volcarse, virar hacia la mar, precipitarse. Gaviotas heridas que van hacia el fondo del mar entre las olas. Centellos de plumas salvajes. Volar hacia la mar, enamorarse. Si tú me llamas, soy capaz de volver sobre las rocas, lejos de la bajamar sobre las olas. El viento sopla y aviva la brisa, perlas marinas que flotan sobre una alfombra blanca. Las olas como cuchillas, tu rostro oculto tras la cara de la espuma. En mi corazón hay una respuesta. ¿Puedo dársela al mar en lugar tuyo? Y ese es el poema que contiene, si lo escucharon bien, la aliteración del sonido s, como esas olas que van, ¿no? Todo el tiempo. Bien, y bueno, finalmente, aunque hay otras figuras retóricas, estas son las más importantes. Vamos a hablar del hiperbatón. El hiperbatón es el recurso que consiste en la aliteración del orden habitual de los elementos de una oración. No decimos en el ángulo oscuro del salón, sino decimos del salón en el ángulo oscuro. Ajá. De su dueña tal vez olvidada. Es decir, es romper el orden gramatical que nos enseñan en la primaria de sujeto, verbo, predicado, complemento, sino empezar, por ejemplo, con el verbo, como hablaría Yoda, ¿no? Comer, tú, dejar debes. Si flaco, quedar quieres. Algo así. O empezar por el complemento, ¿no? En una mañana cálida, al abrir los ojos imponente, el mar se despierta y lleva hasta ti a su corriente, ¿no? Algo así. O sea, son esos poemas antiguos que ocupaban demasiado el hiperbatón. Ahora ya no se acostumbra a hacer eso. Lo que se está acostumbrando es utilizar metáforas. ¿Cómo podemos hablar del dolor con una imagen? ¿Cómo podemos hablar del amor con una imagen? ¿Cómo podemos hablar de la soledad con una imagen? ¿Cómo podemos hablar de la pobreza con una imagen? O con lo que vamos a hacer para cerrar este tema de la sustentabilidad con una imagen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para transmitir todos estos temas tan complejos a través de las famosas imágenes? Y bueno, en esta sociedad del siglo XXI en la que el meme es sumamente importante para comunicar ideas,
los memes y las metáforas a veces se parecen, no siempre, pero a veces se parecen. Entonces, de todos estos recursos que hemos estudiado o analizado en este video del día de hoy, yo creo que el principal, el que nos debe importar, independientemente de lo que vayamos a estudiar, es la metáfora. ¿Cómo podemos hablar de una realidad a través de otra? ¿Cómo podemos transmitir un sentimiento a través de una imagen? Y eso sí sería como lo más importante que tendríamos que remarcar, subrayar de este tema. Bien, y finalmente, por cuestiones de memorística, aunque ambos se parecen, el hiperbatón y la hipérbole son cuestiones diferentes. Recuerda que en el caso del hiperbatón altera la sintaxis, ¿sí?, de la oración. Rompe esa sintaxis de sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Y nos da unos juegos ahí medio raros, rocamborescos, diría por ahí mi amigo Alonso Guzmán. Mientras que el hipérbole simplemente es una hermosa exageración. Exageración. Al ser una exageración, puede exagerar las costumbres, como dice aquí, las personas, los lugares, los animales, los objetos. Pero, como te decía, ya la hipérbole se ha ocupado demasiado en la poesía. El hiperbatón también se ha ocupado demasiado. Aquí tendríamos que pensar más bien en utilizar las metáforas para comunicar pensamientos novedosos, pensamientos distintos, diferentes a los que ya se han expresado hasta el momento. Una vez aclarado qué son las figuras retóricas, te pido que en tu cuaderno me escribas por lo menos 5. Obviamente la metáfora es prioridad. Y me pongas un ejemplo. Puedes hacerlo como una especie de mapa conceptual. Me pones metáfora y enfrente una línea, un cuadrito y ahí me pones el verso, ¿no? O si lo quieres hacer en formato de lista también. O si me quieres hacer una tabla, como tú quieras. Pero por lo menos 5 figuras retóricas con un ejemplo de ellas. Hay que volver a definirlas. ¿Cómo le entiendes tú? Si me lo puedes definir en una palabra es mejor. Exageración, ¿sí? Hipérbole, exageración y se acabó, ¿no? Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Y después regresar a la canción, a tu canción favorita. Y ubicarme por lo menos igual 5 figuras retóricas. Puede ser el hipérbole, puede ser la metáfora, puede ser la comparación. ¿Sí? Ahí te pido que lo marques con color para que cuando lo revises sea más rápido y entonces ya te ganes tus sellitos. Son 2 partes de esta tarea. Una es el cuadrito o el mapa conceptual sobre figuras retóricas y el volver a tu canción y encontrarme esas metáforas, por lo menos 5. Y aquí viene un problema fuertísimo, que si tú escogiste una canción, por ejemplo, de rock, ¿no?, o una canción de reggaetón, o quizás una canción de pop, pero de ese pop muy muy plano, tipo pues sí, bueno, Maná tiene metáforas. Las Flans tienen metáforas, pero a veces sí por ahí hay algunas cantantes, ahorita no me viene a la mente como quién, pero sí hay algún pop muy muy plano que no tiene nada de figuras retóricas, simplemente es la repetición, la repetición, la repetición. Por ejemplo, esta de las Lady, ¿no? Esta negrita que baila, I'm a little lady, I'm a little lady, I'm a little lady. O sea, nada más repite y repite y repite y repite, ¿no? Entre más figuras retóricas tenga un poema, más rico en su forma, en su estructura, es un poema. Entre menos figuras retóricas tenga un poema, pues más pobre es y solamente a veces se dedica a repetir, a veces se dedica a exagerar, a veces se dedica a jugar con el sonido, pero hasta ahí. Entonces te pido que me ubiques 5 recursos retóricos, obviamente una metáfora, a ver si encuentras metáforas en tu canción favorita. Y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Recuerda, estamos en contingencia, cuídate por favor y nos esperamos al siguiente video el día de mañana. Hasta luego.